Bien, comenzamos. Vamos ahora a hablar, como hemos dicho, con el señor alcalde de... Un hombre que lleva mucho tiempo en política, un hombre que no es ajeno a la misma y que entró en la alcaldía a través de la salida de la misma, de la que actualmente es consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, que al acceder a este cargo dejó libre la alcaldía y él, como teniente alcalde, se hizo con el sillón municipal. Así pues, desde entonces ahora ha pasado un tiempo y creo que es conveniente, ¿no?, que ustedes le conozcan a él, pero más que a él quizás a la gestión que se está llevando a cabo en todos los aspectos en el Ayuntamiento de Baena. Don Jesús, bienvenido. Muchísimas gracias y gracias por invitarme. Es un placer que visite estas instalaciones como alcalde por primera vez. Jesús, en política mucho tiempo, como alcalde realmente poco, aunque a pesar de ello tu gestión en la Diputación también te ha tenido muy cercano, ¿no?, a la gestión pura y dura. Pero ¿cómo cambia ver desde la parte derecha de un estrado a estar en el centro del mismo, de ese pleno y de esa gestión municipal? ¿Cómo cambia la vida de una persona? Pues sí que cambia, además de forma significativa, porque efectivamente, aunque uno conoce la gestión pública, la gestión municipal, la relación con los ciudadanos, el hecho de estar como primer teniente alcalde o el hecho de estar en otros cargos a nivel institucional sí es muy diferente a convertirte en el referente último a la hora de tomar las decisiones y a la hora de afrontar cada una de las intervenciones que uno debe hacer, ¿no?, como político. Cuando uno es primer teniente alcalde siempre tiene la posibilidad de consultar, de contrastar, de la última palabra siempre la tiene el alcalde. En este caso la responsabilidad y la referencia sí que se nota cuando uno asume la alcaldía. Pero en cualquier caso, cuando tenemos vocación de servicio público, lo hace uno con encantado y desde luego siempre digo que no me gusta quejarme, esto es voluntario y también muy gratificante. Yo no quiero hacer espejo de nadie, pero desde luego suplir la gestión municipal de alguien que hizo de Baena el referente que actualmente soy, aun a pesar de sus luces y sus sombras, que de todo ha habido, indudablemente no es nada fácil, ¿no? Evidentemente, pero en cualquier caso no me siento la persona que suple la gestión de Luis Moreno, entiendo que es la persona de referencia a la que se refiere. Me siento en cierto modo un discípulo o un alumno de Luis Moreno, de los que he aprendido muchísimas cosas, y luego una continuación del proyecto del Partido Socialista en la gestión municipal allí en Baena. Nosotros diseñamos también un proyecto muy importante en el desarrollo turístico como un recurso patrimonial y un atractivo adicional para el municipio, y ese proyecto sigue adelante, se sigue desarrollando, y bueno, unas veces vamos con más agilidad, otras veces con menos. Ahora gobernamos con minoría, necesitamos un mayor consenso, necesitamos una mayor negociación, algunas cosas no salen adelante, otras sí conseguimos finalmente que puedan salir, pero en cualquier caso me siento partícipe y me siento en la continuidad de ese proyecto político con el que se presentó el Partido Socialista en las elecciones de 2011 y que creo que está dando muy buenos resultados. Me da pie a una pregunta que tiene relación con esa respuesta, y es que en el pleno celebrado antes de ayer se llevaba a cabo una moción, que no un punto, en el orden del día, para que pudiera ser debatido, y ni siquiera pudo debatirse porque fue rechazado por la oposición. Tiene que ver con la adquisición de Bonuva, además de algunos inmuebles anejos a este hotel. ¿Cuál era la filosofía del alcalde y del equipo de gobierno con respecto a ese bien? Bueno, en ese caso nos encontramos con un proyecto que presentó la Corporación Municipal, aprobado por unanimidad en marzo del 2011, justo antes de las anteriores elecciones. En ese proyecto se contemplaba la posibilidad de construcción de un hotel en el casco antiguo y que fue financiado y subvencionado con fondos europeos por la cuantía de 1.200.000 euros, el valor del proyecto. Durante estos años hemos barajado diferentes opciones en un edificio de Juan Alfonso de Baena, hemos barajado algunas casas con encanto que había en el casco antiguo, diferentes posibilidades, y nunca hemos conseguido el consenso suficiente para que saliese adelante. Ahora teníamos la oportunidad efectivamente de un hotel que está cerrado, con las ventanas incluso tapiadas, en un grado de deterioro, aunque estructuralmente está muy bien, pero que ahora mismo se está utilizando más por las palomas para anidar, e incluso proliferan algunas ratas en los solares de alrededor.
y eso nos permitía pues la adquisición de ese hotel de Hiponuba, nos permite la adquisición de la vivienda que hay justo delante, una casa señorial que tiene bastante prestigio y muchísimas posibilidades, conectada directamente con el hotel, con 2 solares que hay anexos, que también permite la construcción de 10 habitaciones más, que se podrían complementar también con el hotel, y el parking que hay justo enfrente. La filosofía de estos fondos europeos no deja de ser otra, que de ese 1.200.000 se nos financia un 80%, por tanto la aportación municipal, estamos hablando de 240.000 euros de aportación municipal. Y de esos 240.000 euros, yo digo, si además tenemos que recibir 104.000 euros de plusvalía de la propia venta del hotel, del propietario que hay, estamos hablando que unos 140.000 euros lo que tendríamos que pagar de los impuestos de los ciudadanos de Baena por un inmueble que son más de 1.000 metros construidos. Por tanto, creo que es una oportunidad única la posibilidad de que podamos adquirir ese hotel y que podamos ponerlo en funcionamiento. Y además nos supone un impulso muy importante para el casco antiguo, para la zona, y una dinamización de la economía con la generación de empleo, tanto en la puesta en valor, en funcionamiento, la parte constructiva, como luego el funcionamiento y la apertura del propio hotel. Esa oportunidad lamento mucho que simplemente, porque tengo la sensación de que la proximidad de las elecciones municipales a veces hace que se tenga que distorsionar mucho más el debate, que ese debate diverja más y que sea mucho más difícil las posibilidades de acuerdo. Pero también es cierto que hay proyectos en los que deberíamos estar todos unidos independientemente de las siglas, incluso independientemente de la proximidad o no de las elecciones, porque es verdad que Baena pierde una oportunidad muy importante porque o se ejecuta ahora, y además ese programa vence el 15 de marzo del 2015, ya tiene que estar pagado y adquirido, o difícilmente podrá volver a hacerlo nunca más. ¿Pero el alcalde se va a plantar aquí o piensa retomar el tema llevándolo de nuevo a pleno con otra quizás filosofía o preacuerdo con algún grupo político? Yo en principio he adquirido esa iniciativa con la voluntad de que pudiera salir adelante. Creo que es muy difícil, después del pleno de ayer que pueda salir adelante, porque además los plazos apremian, es por eso por lo que se llevó por urgencia. El iniciar un expediente para la adquisición de un inmueble lleva varios meses y el tiempo es muy escaso. De todas formas estoy abierto a cualquier posibilidad de negociación y que algún grupo político pueda recapacitar para intentarlo. Creo que es bueno para Baena y por tanto yo me caracterizo por tener constancia, no soy de los que arrojan la toalla en el primer asalto y desde luego no lo descarto, pero también soy consciente de que es muy difícil. Volviendo al plano no institucional, sino político. Baena es uno de los municipios con más de 20.000 habitantes que lógicamente hacen posible que se ejecuten unas primarias junto con Córdoba, donde ya están anunciadas. ¿Ya se anuncian en Baena o hay plazo todavía para presentarlo? Segunda parte de la pregunta. Jesús Rojano se piensa, digamos que presentar de nuevo a esa reelección. En principio, tal y como se aprobó el reglamento en el último comité provincial, los municipios mayores de 20.000 habitantes en los que está gobernando el Partido Socialista no es imprescindible la celebración de primarias. Aún así yo confieso que me lo he planteado de alguna forma la celebración de primaria o no, lo que al final descartamos esa posibilidad. Creo que debemos centrarnos más en la gestión municipal ahora mismo, en el día de hoy, en los municipios en los que estamos gobernando. Entiendo que en municipios en los que estamos en oposición sí conviene designar el candidato que vaya a ser como referente a las próximas elecciones municipales. En los que estamos gobernando, en un principio creo que debemos centrarnos mucho más en la gestión y en cualquier caso yo sí optaré a esa posibilidad y convocaremos una asamblea, al menos una asamblea que pueda ratificar esa candidatura a las elecciones municipales y que nos pueda ratificar. El procedimiento no será tanto como esas primarias, pero sí una asamblea que desde luego pueda dar respaldo y ratificarlo, porque sin mi partido, sin el apoyo de mi partido no me presentaría, eso sí lo tengo claro. Indudablemente. Bien, vamos a la gestión pura y dura de este Ayuntamiento de Baena, que como ustedes han podido ver por las palabras del alcalde, no es nada fácil. Y no lo es fácil porque no está gobernando en mayoría y está en minoría, pero apoyado por un grupo político para ser alcalde, pero solamente para ser alcalde. Sí, efectivamente, apoyado por mi grupo, gobernamos en minoría, no tenemos pacto de gobierno y vamos intentando hacer acuerdos puntuales para que puedan salir los asuntos hacia adelante. Hemos conseguido aprobar el primer año los presupuestos con la abstención de Izquierda Unida, que permitió la aprobación, un segundo año con la abstención del Partido Popular, que también permitió que saliesen adelante,
pero sí supone un esfuerzo encomiable, porque claro, supone también negociar, aceptar muchas de las propuestas que hace, que además la hago con agrado, sinceramente no me supone tampoco demasiado peso, porque el hecho de que se pueda arreglar una calle u otra no es especialmente significativo para el desarrollo económico del municipio, y en eso tiene que ser uno tolerante para poder aceptar las propuestas de la oposición, pero también es cierto que, bueno, que hay cosas que difícilmente pueden salir adelante y otras que se frenan, ¿no? Buscamos el mayor consenso, buscamos el mayor talante y muchas veces lo conseguimos y otras muchas sinceramente no. Conforme se van acercando las elecciones me voy dando cuenta que cada vez es más difícil y que la oposición ha empezado la campaña electoral pues hace 3 o 4 meses antes del verano, y nosotros que estamos gobernando todavía estamos intentando sacar proyectos adelante, intentando gestionar y retrasar esa campaña electoral lo más posible, porque en el momento que empezamos la confrontación política al final supone un freno en el desarrollo de proyectos de inversiones en el desarrollo económico del municipio. Al principio de comenzar esta entrevista hablaba el alcalde, lo hacía de un modo velado, pero lo dejó traslucir acerca de ese proyecto cultural que tenía ya su desarrollo desde hace tiempo en Baena, Baena Cultura. Ese Baena Cultura que engloba a lo que es Castillo, lo que es la propia Baena, lo que es el casco histórico, el cerro y lo que es también Torreparedones. ¿En qué momento se encuentra de desarrollo ese plan estructural de Baena Cultura? Bueno, pues está dando muy buen resultado, digamos, para que todo el mundo pueda entenderlo. Es un árbol que se plantó en 2011 con la inauguración precisamente del yacimiento de Torreparedones, la apertura del yacimiento arqueológico. Ese árbol pues sigue creciendo y estamos viendo que está dando frutos, que es lo importante. Eso no es un proyecto que salga de un día para otro, no es un proyecto que en el momento que se abra un yacimiento tengamos 20.000 visitas, evidentemente, somos conscientes de eso. Es un yacimiento que se está dando a conocer permanentemente, que nos está dando muchísimas oportunidades, muchísimos hallazgos, grandes descubrimientos de los cuales incluso nosotros mismos estamos sorprendidos. Francamente no esperábamos tantos hallazgos en el yacimiento, y que tanto el yacimiento arqueológico de Torreparedones como todos los recursos que tiene el municipio, hoy mismo hemos abierto una puerta alternativa de acceso a la Cueva del Yeso, que va a ser un atractivo muy importante también para todos los aficionados a la espeleología, a la naturaleza y a ese turismo de aventura. Se complementa también con el pantano de Badamojón, se complementa también con el castillo, efectivamente la Almedina, el Museo Histórico y Arqueológico, el Museo del Olivar. Creo que tenemos muchas posibilidades, y no solo Baena, también el territorio. Muchas posibilidades para tener un turismo de fin de semana, de puente, de pasar 2 o 3 días, tanto en Baena como en el territorio. Puedan visitar Castro del Río, puedan visitar Sueros, también hay municipios de alrededor con un especial encanto y desde luego eso debe aprovecharse. Baena está potenciando eso, pero entiendo que el resto de municipios también suman y nos aportan mucho. Nos aporta la villa también de Castro del Río, nos aporta un paseo por Sueros, nos aporta la Sierra Subbética, nos aporta la Cueva de los Murciélagos, que lejos de ser una competencia con la Cueva del Yeso, creo que se complementan y que vienen a ofrecer un paquete mucho mejor para ese tipo de aficionados. Y desde luego vemos cómo esa idea de la que partió en su momento pues empieza a dar fruto. Estamos consiguiendo pues finalizar esa obra, el castillo está próximo a finalizarse, la Cueva del Yeso ya se puede entrar y se puede acceder con cierta comodidad, y estamos viendo cómo Torreparedones seguimos haciendo obras de restauración, de puesta en valor, y sigue habiendo excavaciones arqueológicas y sigue habiendo nuevos descubrimientos. Por tanto, pues la verdad es que me siento bastante satisfecho y creo que ese camino que se inició en el 2011, de luego es un buen camino, y poco a poco estamos convirtiendo al menos en una carretera comarcal, en una carretera casi provincial, y el objetivo debe ser que se convierta en una autovía, porque desde luego cada vez se están ampliando muchas más las posibilidades, se están ampliando los recursos y cada vez estamos ganando en más atractivo para recibir visitantes. De nuevo el alcalde me da pie a seguir preguntando en este ámbito, porque no sé si interesada o no interesadamente, pero ha hablado de comunicación, de camino y de carreteras. Bien, el acceso a Torreparedones desde Baena, pues lógicamente sabemos todos, lo sabe todo el mundo que nos está escuchando, es realmente bueno, pero muy lejano en la distancia. Desde hace ya tiempo en Castro se está trabajando por la posibilidad de unir Torreparedones con la carretera que une Castro con Cañete de las Torres, que estamos hablando de 1,5 kilómetros de separación, y que parece ser que hay buen entendimiento con los vecinos para llegar a cabo, pero al final de ese camino se topa con un yacimiento que no es propiedad de Castro, sino que lo es de Baena.
¿Qué ocurre con ese tramo de 1,5 km? ¿Podrá haber acuerdo final entre los municipios para que eso pueda hacer una realidad más pronto que tarde, para beneficio, desde luego, de quien vaya y de los propios dos municipios? Pues, francamente, no lo veo fácil, no veo fácil esa posibilidad. En un principio nos encontramos con un acceso que es dificultoso, que es relativamente tortuoso. Aún así se está estudiando, de verdad, que por técnicos de Castro del Río, también por algunos técnicos de Baena, y luego no deja de pasar por la necrópolis norte, uno de los cementerios más importantes, donde tiene mayores hallazgos la ciudad, y parece difícil construir un camino encima de esa necrópolis norte, difícil desde el punto de vista de cultura, difícil desde el punto de vista de aceptación como un posible acceso por esa parte. Yo he tenido oportunidad de intercambiar impresiones con el alcalde de Castro del Río, he tenido conocimiento de la propuesta y en cualquier caso el planteamiento que hace Baena creo que nos puede enriquecer a los dos municipios, en el sentido de que bueno, Baena ha hecho un desembolso importante de la puesta en valor de ese yacimiento arqueológico de Torparedones, llevamos invertidos más de 6 millones de euros en ese yacimiento. Y claro, yo entiendo la postura de Castro del Río, que es verdad que ofrece una posibilidad y una oportunidad de acercamiento, pero también es cierto que al igual que esa propuesta, la finalidad es que pueda accederse de una forma más cercana, no sé si más cómoda, en función también de la anchura, porque tendrían, yo creo que no sería factible para el acceso a autobuses, pero bueno, en algunos vehículos sí que podrían acceder, pero en cualquier caso también podría suponer un perjuicio, en cierto modo, para el municipio de Baena, porque desviaría el tráfico y el acceso de todos los visitantes que pudieran venir desde la Nacional 432, podría desviarlo por Castro del Río. Pero no solo eso, además si se pone en marcha ese acceso, podrían desviarlo incluso por Bujalance, a través de la autovía de la Nacional 4. Por tanto, no tengo claro que realmente eso ponga un impulso económico para lo que es nuestro territorio, y en cualquier caso yo siempre he sido partidario de apostar por mejorar la vereda de Córdoba-Jaén, que realmente da acceso, primero ya está construida, simplemente hay que mejorar considerablemente la pavimentación, porque es verdad que el deterioro es importante, pero da acceso directamente a la zona de la Cueva del Yeso, que está justo enfrente, cuando llega al puente de la Maturra, y además tiene el mismo acceso también a Torreparedones. Eso no supone ningún perjuicio para ninguno de los dos municipios, sino que además supone un complemento realmente tanto para el yacimiento como para Castro del Río como para Baena. Y supone un complemento también para visitas tanto a la Cueva del Yeso como a Torreparedones. Cualquier otra alternativa, pues entiendo que pudiera suponer un desvío de los turistas por Castro del Río, y entiendo que el alcalde con cierto criterio quiera defender esa postura, pero claro, esa postura supone un perjuicio también para Baena. Y al final creo que tanto Baena como Castro del Río, independientemente de las personas que podemos estar gobernando, deben buscar una sintonía y deben buscar realmente la posibilidad de gestión del yacimiento, que al final va a suponer un desarrollo comarcal. El yacimiento no es ni de Baena ni de Castro del Río, al final lo que supone es un punto de referencia ahí que puede suponer un desarrollo comarcal, y debe haber ese entendimiento y esa sintonía, y para eso debemos colaborar en beneficio conjunto. Así que esa propuesta yo sinceramente desde el Ayuntamiento de Baena no podemos aceptarla y la veo casi inviable. Y creo que debemos aunar esfuerzos para que realmente esa gestión salgamos beneficiados todos, y en eso soy consciente. Y no sale un alcalde u otro alcalde, al final salen los ciudadanos de los dos municipios. Y confío en que así sea, porque realmente la aportación de Castro del Río a Torreparedones también puede suponer un desarrollo adicional y puede sumar en cuanto a visitantes, y puede sumar en cuanto a atractivo, a publicidad, a dinamización, como si incluso lo absorbe como un recurso propio, en el sentido de que una oferta más dentro del programa turístico de Castro del Río, que pueda ofrecer la visita por la villa y que pueda ofrecer la visita a Torreparedones y pueda ofrecer incluso la visita a la Cueva del Yeso, y puede ofrecer los recursos que hay en el territorio, igual que nosotros pudiéramos ofrecer la visita a la villa, un paseo en la villa. Los paquetes turísticos no se hacen solo por municipios, ni el turista viene pensando si es de Baena voy, si es de otro sitio no voy. Van a visitar un atractivo, algo especial y algo que realmente merezca la pena, y en eso sí que tenemos que buscar sinergias. Hasta ahora hemos tenido algún contacto, la propuesta esa no me parece que sea la más acertada por parte del alcalde de Castro del Río, y por tanto yo siempre he sido partidario de la otra propuesta alternativa. Incluso no descartaba la posibilidad de la otra vereda, la otra vía pecuaria, que da acceso directamente al yacimiento arqueológico de Torreparedones y que acorta un par de kilómetros,
que en cualquier caso también está hecha, también está construida, pero también supone una dificultad añadida, porque hay que pavimentar también con asfalto y es más difícil tratándose de una vía pecuaria. Ha hablado de sinergia, y esa sinergia, sin embargo, sí que la hubo en un tiempo. Recuerdo una entrevista con usted en Fitur, donde hablamos de este tema, y donde justamente, por sus palabras, se dejaba entrever una posibilidad. ¿Es el tiempo electoral o es que ha cambiado algo en el Ayuntamiento de Baena? No, no ha cambiado, realmente no ha cambiado nada. Lo que sí tenemos que tener, realmente yo parto desde el principio, esas sinergias al final deben buscar el beneficio de los dos municipios. El Ayuntamiento de Baena, y yo me debo a mis vecinos también, ha puesto y ha invertido más de 6 millones de euros en ese yacimiento. Entonces, algo que pueda suponer un perjuicio para un municipio difícilmente puede ser apoyado por ese municipio. Pero existen muchas posibilidades de sinergia. Yo ofrezco alternativas en ese sentido. Y creo que realmente la alternativa no solo se refieren al acceso, que al final estamos hablando si hay 5 kilómetros más o 5 kilómetros menos para acceder. Y claro, el hecho de bloquear o obsesionarse en buscar ese acceso alternativo, pues creo que hay muchas más posibilidades de gestión y muchas más alternativas. Ahora, esa propuesta, claro, no parece que sea, desde el punto de vista del Ayuntamiento de Baena, la más acertada, y entiendo que no lo es, y además, eso si se explica con franqueza, a cualquier vecino lo puede entender. Claro, un acceso desde que Castro del Río pueda acceder a 12 kilómetros cuando nosotros tenemos 22 kilómetros, evidentemente no vendrían los ciudadanos, no pasarían por Baena, no accederían a Baena. Bien, nosotros aceptamos que puedan pasar por Castro y puedan acceder por Castro, no tenemos ningún tipo de obstáculo, y en esa sinergia sí que estamos de acuerdo. Pero claro, si además se hace un camino alternativo, en un momento en el que el Ayuntamiento de Castro del Río no ha aportado nada en el yacimiento, y no se trata de una cuestión electoral, no lo aportó cuando estaba Juan como alcalde, cuando estaba José Antonio o cuando está José Luis, no se trata del alcalde que esté en cada momento, ni pretendo con esto hacer un uso electoral, pero ahora mismo no ha hecho una apuesta firme, ha hecho una declaración de intenciones, pero no ha habido una apuesta firme con una aportación económica que permita incluso la posibilidad de cogestionar, que también se baraja esa posibilidad. En algún momento se ha pensado la posibilidad de crear una fundación en la que se pueda cogestionar por parte de los dos municipios, pero claro, también tenemos que tener una situación de partida que propicie esa cogestión. Hasta ahora toda la aportación ha sido por parte del Ayuntamiento de Baena y el Castro del Río, ya no digo el Ayuntamiento, la ciudad de Castro del Río va a ser bienvenida en cualquiera de las propuestas, pero claro, unas propuestas que vengan también, de las que todos podamos salir beneficiados, que no suponga un perjuicio pues, para Baena, para nuestros ciudadanos o para las posibilidades de que tengamos mayores visitantes. Entonces creo que esa posibilidad, y ahí el Ayuntamiento de Baena ha ofrecido esa alternativa, que al final lo que supone son 4 o 5 kilómetros más, pero refuerza el proyecto porque refuerza el acceso a la Cueva del Yeso, refuerza a Torres Paredones y no supone un perjuicio para Baena. Es algo que ya está construido, por tanto no tendría costes adicionales tampoco para el Ayuntamiento de Castro del Río, que tenga que hacer un nuevo camino, un nuevo acceso, sino simplemente mejorar la pavimentación. Y esa sí que permite el acceso con autobús y permite el acceso para todo tipo de vehículos. Y me parece que es una mejor solución que vendrá en beneficio de los dos municipios. Y al final la única diferencia son 4 o 5 kilómetros más. La otra alternativa no deja de pasar por la necrópolis, supone un perjuicio importante y supone una concesión que al final, pues bueno, difícilmente puedo yo explicar a mis vecinos de Baena el por qué se desvía el tráfico por Castro del Río para poder acceder al yacimiento. Los fondos que el alcalde ha estado comentando durante toda la entrevista son fondos Baniana, que proceden de la Unión Europea y que han imposibilitado, lógicamente, no solamente eso, sino también llevar a cabo una acción de restauración importante en el castillo de Baena. Unos fondos que indudablemente no pueden venir a Castro por no tener la densidad de habitantes que tiene el municipio de Baena. Centrémonos en Torres Paredones, alcalde. Se habla muchísimo de Torres Paredones, se habla mucho en el plano científico, en el plano de excavación por profesionales que han estado haciendo los talleres de empleo durante poco tiempo y también las excavaciones que el propio Ayuntamiento ha llevado a cabo. Se habla del descubrimiento de una vía, de una calzada, que ha puesto a estudiar a mucha gente por la singularidad de la misma. Y ya por último, si todo esto es tan singular y se dice que es tan grande, se dice que es tan importante este yacimiento,
¿Por qué razón no viene Europa ya con Europa, digo, la Comisión Europea en su conjunto, con un dinero suficiente como para no parar de actuar en Torre y sin embargo nos está dando migajas sobre migajas? Bueno, no termino de compartir su criterio en ese sentido. Le explico. En principio, bueno, la parte de Torre Paredones sí está financiada con fondos europeos, la parte del castillo está financiada con el 1% cultural que es del Ministerio, pero le reconozco que tenemos una financiación suficiente en lo que es el yacimiento arqueológico de Torre Paredones. Y digo suficiente porque es verdad que tendría que cambiar la dinámica de los fondos europeos. En un principio se nos concede una subvención y se nos concedió un proyecto hasta 9 millones de euros de ejecución, pero luego hay una dificultad importante que estriba en que el ayuntamiento debe anticipar todo el dinero, debe ejecutar, debe pagar. Una vez que paga se envían las certificaciones a Madrid, pasa una primera auditoría, de ahí se pasa a Bruselas, una segunda auditoría, después vuelve a Madrid, al Ministerio de Política Territorial, que ya certifican la parte que le corresponde y finalmente pasa al Ministerio de Hacienda. Por tanto, hay un desfase casi de un año desde que se emite esa certificación hasta que el ayuntamiento recibe el dinero que le corresponde, la cofinanciación que le corresponde. Y nos supone una cierta dificultad de tesorería. Eso dificulta que seamos capaces en muchas ocasiones de poder desarrollar todo el dinero que en un principio nos pudieran financiar. Nosotros no somos capaces a día de hoy de poder ejecutar 9 millones de euros porque no somos capaces de pagarlos, aunque lo tengamos concedido. Entonces sí, en cierto modo hay posibilidades de financiación, pero también es verdad que la propia dinámica de la orden que lo regula dificulta mucho la capacidad de ejecución de ese proyecto. En un principio es cierto que los municipios mayores de 20.000 habitantes tienen la posibilidad de gestionarlo directamente, esos fondos con el Ministerio, y a los menores de 20.000 habitantes tienen que hacerlo a través de la Diputación. Pero finalmente esos fondos sí están disponibles para todos los municipios y en este caso la Diputación sí que envía también los proyectos para ejecutar y para poder desarrollar esos fondos. Eso tiene una ventaja también para los pueblos más pequeños, porque al final si contrata, la Diputación es la concesionaria de esos fondos europeos y es la que contrata y ejecuta, al ayuntamiento no le supone esas tensiones puntuales de tesorería a la hora de tener que certificar, de tener que abonar para después justificar y recibir el dinero. Puede ser una posibilidad y puede ser una oportunidad que está abierta, si bien es verdad, y en eso lo reconozco, que los municipios grandes partimos, en cierto modo, con cierta ventaja para poder obtener financiación de ese tipo. Estamos en un tiempo en el que todo lo que pasa por Europa se tiende a que tenga un carácter eminentemente europeo, pero traslucido al resto de esa comunidad. Por ejemplo, se habla mucho de UNESCO, se habla mucho de la catalogación, patios de catalogación de interés, no recuerdo el nombre, bien de interés mundial, o no sé qué catalogación tenía. Pero siendo este yacimiento tan importante, como repito lo que dije anteriormente, catalogado por especialistas como único quizás en el mundo, no podía andarse por ese camino, por ese trayectorio, o se está haciendo. No, todavía no, pero sí es verdad que es una buena opción. Al final lo que permite, efectivamente, y plantea una idea magnífica, es que se reconozca realmente las posibilidades que tiene, las oportunidades que tiene el yacimiento y se le reconozca con una titulación. En un principio hemos recibido algunos premios ya, el Yacimiento Arqueológico de Torre Paredones y también el Ayuntamiento por toda la investigación que está desarrollando, pero sí es cierto que nos falta algún reconocimiento europeo en ese sentido. Bueno, seguiremos trabajando en esa línea, todavía nos queda también mucho por trabajar, nos queda mucho por descubrir, estoy convencido de que tendremos la posibilidad de descubrir algún anfiteatro, estoy convencido que tendremos la posibilidad de descubrir algunos mosaicos de viviendas también en el yacimiento. Seguiremos trabajando y cada vez ganará en más atractivo y estoy seguro que eso llegará, estoy convencido de que llegará. Esa sonrisa del señor alcalde supone que ya tiene los datos necesarios para poder apuntar en esa posibilidad, porque recordamos la época de Luis Moreno, que apuntaba y al muy poquito tiempo aparecía. Hay quien malintencionadamente decía que él había guardado esa pieza para descubrirla después. Bueno, en este caso, si fuese el anfiteatro, no podemos guardarla, debe estar ahí. No, lo que sí es cierto, y todos los arqueólogos coinciden, en que las dimensiones de la ciudad se intuye que debe estar el anfiteatro, que debe tener un anfiteatro. Se intuye en dos posiciones diferentes, vamos a hacer algunas catas y probaremos. Posiblemente no lo encontremos en alguna de ellas o posiblemente podamos encontrar algo parecido en otras.
Francamente, lo que tenemos es un estudio geodésico del terreno en el que definen más o menos los viales, más o menos algunos muros, pero no sabemos con exactitud el sitio en el que está y tampoco con total seguridad el hecho de que esté. Lo que sí es verdad que todos los arqueólogos coinciden en que una ciudad de esas dimensiones debía tenerlo y estoy convencido que al final lo encontraremos. Alcalde, en la parte empresarial de Baena vemos como la dimensión de polígonos industriales ha crecido de una manera exponencial a su densidad de habitantes, pero ¿lo ha hecho también en la misma forma desde el punto de vista económico? Desde el punto de vista económico también ha tenido un desarrollo importante, de forma similar, pero aún así nunca debe ser uno conforme a lo que hay. Estamos en una situación especialmente compleja en todos los municipios y en el desarrollo empresarial, en el tejido productivo aún más. Al final, todo el tejido productivo, la inmensa mayoría, nos encontramos que vienen de países donde la mano de obra es muy barata y donde se consigue con cierta facilidad y si no al final se acaba copiando. Por tanto nos estamos convirtiendo en ciudades de servicios, en ciudades de distribuidoras de productos, pero donde el tejido productivo realmente cada vez más escaso. Y eso ha supuesto también un problema en el desarrollo económico de muchas de las empresas que tenemos en todos los municipios. Hemos tenido un desarrollo importante y además se vio en los últimos años, en la época de bonanza, con la instalación también de grandes superficies comerciales, ya sea Carrefour, ya era Día, Plus, el Líder, Mercadona, en una superficie importante. Todas vinieron en torno a 6-8 años, vinieron como un aluvión importante y eso es significativo, eso es un dato económico significativo porque entienden que hay clientela y que hay muchas posibilidades, aún manteniendo el comercio minoritario en menor medida, pero aún manteniéndolo. Pero en cualquier caso también es cierto que a partir de 2007 hay muchas empresas que se han visto con especiales dificultades, principalmente derivadas de la construcción, pero también de otros sectores que de forma indirecta pues se han visto perjudicados en la falta de liquidez, en una crisis económica importante y que por tanto nunca nos permite estar, al que tiene la responsabilidad del alcalde, completamente satisfecho. Lo que tiene es que ver las potencialidades que tenga el municipio y tratar de desarrollarlas. A mí me gustaría que tuviese un mayor desarrollo económico, aunque soy consciente que Baena ha prosperado en eso mucho, pero me gustaría siempre que tuviese mucho más. En ese aspecto, en el aspecto empresarial, en el aspecto de dinamización empresarial y de sectores, lógicamente mucho tiene que ver lo que conlleva el territorio en su conjunto a través del Centro de Desarrollo, de lo que es el ADEGUA, la Asociación para el Desarrollo de Guadajoz y Campiña Este de Córdoba. La dinamización de ADEGUA, ¿en qué parte ha supuesto que esté Baena justamente en el lugar donde se encuentra? Bueno, ADEGUA ha supuesto un apoyo importante a las iniciativas empresariales que se han desarrollado en Baena y en el territorio. Es cierto que ha pasado 2 años de importantes dificultades, no solo por la propia Asociación de Desarrollo, sino por la propia gestión de los fondos. En el momento en el que nos encontramos una Junta de Andalucía con una situación judicial difícil y con la intervención de fondos fiscalizando, mirando con lupa cada uno de los papeles, enlentece y paraliza muchos expedientes, hace muy dificultoso la tramitación de ayuda, hace muy difícil pues, cualquier tipo de trámite que realmente se quiera desarrollar y ha enlentecido mucho el percibir ayuda por parte de los empresarios. Pero en cualquier caso sí que ha sido un motor muy importante en el desarrollo de iniciativas. Se trata de cualquier persona que tenga una idea de negocio, que tenga una iniciativa, se le puede hacer el estudio de viabilidad y siempre tenga la oportunidad de un apoyo importante por parte de la Administración, en este caso a través del grupo de desarrollo, que pueda suponer una cofinanciación de un 15, un 20, hasta un 30, incluso en algún caso hasta algún 40%, si no recuerdo mal. Y eso ha supuesto un desarrollo importante, pero para muchas empresas de toda la comarca. En Castro del Río, la verdad que ahí también ha tenido un peso muy importante y ha recibido numerosas ayudas, que hemos pertenecido al Consejo Territorial, hemos visto todas las ayudas. Algunas también han recibido Baena, pero también es cierto que el desarrollo económico de Baena de Castro del Río tiene algunas diferencias. Allí se ha desarrollado más la parte comercial, en la que no han optado tanto a esas ayudas de ADEGUA, y aquí tiene un afianzamiento mucho mayor las empresas, tanto artesanales como productivas y vinculadas a otro tipo de tejido industrial, que sí ha tenido más posibilidades también de recibir ayudas porque suponía la creación de productos nuevos y suponía nuevas iniciativas. En eso Castro del Río también tiene bastante iniciativa empresarial y la verdad que reconozco que me causa cierto aprecio y admiración de muchos vecinos de Castro del Río
que optan por iniciativas que realmente me llaman la atención. En algunos momentos de su respuesta me ha hablado en pasado. ¿Está significando que el Grupo de Desarrollo tiende a no estar presente en los próximos años dentro del plan de empleo industrial de la comarca o el territorio, como lo define? No, cuando yo sí seguirá presente, estoy convencido, y además se seguirá reforzando la gestión de fondos europeos y de ayudas que se dan. Hablo en pasado por las dificultades que ha pasado y porque empresarios se han podido ver perjudicados al no recibir ese dinero con la agilidad en la que se ha hecho otras veces y que la tramitación de esos expedientes ha sido especialmente lento. Entonces trataba de justificar la paralización por parte de la intervención de fondos de la Junta como un obstáculo, porque si hay empresarios que nos estén viendo y en ese sentido han visto que no han llegado las ayudas a tiempo, que se han retrasado ese tipo de ayudas, pues bueno, no pretendo justificar, no pretendo excusar a nadie, pero sí es verdad que ha pasado por momentos de especial dificultad. Y en eso es lo que me refiero a pasado. Y me refiero a pasado porque esa situación se está desbloqueando, porque ya se están permitiendo y autorizando algunos de los pagos, y que por tanto confío en que próximamente esa situación se pueda ir desbloqueando, se pueda ir aliviando, y que ese dinamismo realmente contribuya a que las iniciativas empresariales se puedan recibir la ayuda a tiempo, que es lo que permita también ese impulso. Ahora estamos en un momento importante dentro de este grupo de desarrollo. No en vano cumple una etapa y se abre otra etapa totalmente diferente y nueva. En esa etapa, lógicamente, hay que volver a redefinir lo que va a ser ese grupo de desarrollo, y también hay que redefinir la estrategia de por dónde debe de circular y por dónde debe de generarse esa sinergia de las cuales hablábamos anteriormente con respecto a Castro Baena. En el aspecto directivo, ¿por dónde puede andar? Bueno, efectivamente el día 29 se celebran elecciones a la Junta Directiva, se elige la nueva Junta Directiva de Adegua. Lo importante de Adegua, lo más positivo, es que tiene una representación muy importante de todos los sectores, en un principio de administración pública, de empresarios, del sector agrícola, de incluso asociaciones, colectivos, sindicatos. Tiene una representación muy importante de toda la sociedad, y eso me parece que es muy positivo. No solo depende de los políticos que estemos en un momento dado, sino que además eso le da estabilidad y le da continuidad a lo largo del tiempo. Entiendo que esa Junta Directiva se podrá renovar con cierta normalidad, en el sentido de que se renovarán la representación de todas las entidades que están representadas en la Junta Directiva de Adegua, y luego habrá que conformar también la elección de la presidencia, vicepresidencia y del órgano que corresponde en esa Junta Directiva. Pues bueno, en un principio estamos intentando abrir la oportunidad de diálogo entre los diferentes municipios, entre las diferentes opciones, entre todos los sectores, para que realmente consigamos una lista de consenso que aglutine pues todos los municipios, la representación de todos los territorios, y que realmente todo el mundo se sienta suficientemente representado en la parte que le corresponde. Debe haber un equilibrio territorial y debe haber también un equilibrio entre los diferentes sectores productivos, y eso debe ser así para que se consiga ese consenso. Desde luego Castro del Río ahí tiene un peso muy importante en el territorio. Hay que tener en cuenta que es el segundo municipio de la comarca, y además debemos ir juntos de la mano, porque al final seremos los motores de desarrollo de todo el territorio, sin ninguna duda. Una de las cosas que ha abanderado a este grupo de desarrollo desde su creación, desde que se creó y hasta este mismo instante, ha sido algo tan importante como lo que el alcalde ha remarcado en su respuesta, y es el consenso. Pocas veces se ha visto disenso en esa junta directiva, y máxime en esa reunión más amplia de componentes de ese grupo. Sí, efectivamente, siempre ha habido una relación magnífica. También es cierto que se han aceptado y se han apoyado pues casi todos los proyectos que han sido susceptibles de financiación por parte de los fondos que gestionaba el Grupo de Desarrollo, y nunca ha habido un ánimo de competitividad ni de destinar fondos a un sitio o a otro, sino siempre ha habido un buen ánimo y entendimiento a la hora de la gestión y distribución de esos fondos por parte de todos los municipios. Eso depende también de las iniciativas empresariales que se desarrollan en cada territorio, y en función de eso también vienen más fondos destinados a unos municipios o a otros. Y la verdad que siempre ha habido un buen entendimiento. Normalmente cuando uno sale de la política municipal, la cordialidad y el entendimiento siempre es más fácil que en la propia contienda local. Indudablemente. La familia, ya lo sabe usted, ¿no? La familia.
le decía aquel gran actor que es Marlon Brando en ese papel tan importante como era El Padrino, la familia. Digamos, hablando de grupos, en este caso ya no de desarrollo, sino de voluntades políticas que se aunan a través de una mancomunidad que a través de aquel tan cacareado decreto que puso el Partido Popular encima de la mesa, de la racionalización de las administraciones públicas, suprimía lo que era la figura de la mancomunidad del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba. Una mancomunidad que en muchos casos no ha sido entendida, en otros casos ha sido vilipendiada, pero que en todos los casos ha sido reconocida interesadamente. Sí, es cierto que la ley de racionalidad y además incluso las directrices que el propio Grupo Popular está gestionando a nivel nacional de eliminar al final las comarcas, los territorios y las mancomunidades, no se ha atrevido a decirlo abiertamente, entonces lo que ha hecho es dejarlas morir de inanición, no permitirle ningún tipo de financiación y reducir las competencias en todo lo posible, de tal forma que dificulten su funcionamiento. Bueno, pues estamos en un momento francamente difícil para la Mancomunidad del Guadajoz, pero francamente difícil en el sentido del funcionamiento como institución, por las dificultades de financiación que pasan. Al final se está financiando con aportaciones municipales y también con algunas subvenciones, pero casi testimoniales y simbólicas. La mayor parte de la financiación corresponde a los municipios que la integramos. Yo soy partidario de la mancomunidad en el sentido de que nos suponga la integración de todos los municipios en el desarrollo de políticas comunes y de lo que hemos ido hablando a lo largo de la entrevista, la búsqueda de sinergias que realmente podamos tener en común todo el territorio, y eso desde el punto de vista institucional también es importante, y hay posibilidades y hay gestiones que se pueden desarrollar en la mancomunidad que permiten unificar todo el territorio, pero somos conscientes que las competencias que hoy día les queda a la mancomunidad no son muchas y que realmente las funcionalidades pues no son tampoco demasiadas, más allá de la organización de algunas actividades en las que suele colaborar y con las que tienen repercusión también en cada uno de los municipios. Y ahí tendremos los alcaldes que sentarnos en algún momento y redefinir un poco cuáles van a ser realmente las funciones y las competencias que deleguemos desde los ayuntamientos en mancomunidad y que realmente hagamos una apuesta firme para el desarrollo de esas competencias. Dígame hasta qué punto es cierto lo que le voy a decir. En algún tiempo se oyó el rumor de que Baena estaría cerca de unirse a la Subbética como miembro de hecho y de derecho, por sentirse quizás más afín a esa comarca geográficamente hablando. ¿Hasta qué punto eso fue comentario o es que había cierta llamada o cierto interés en ir? No, sinceramente no he tenido conocimiento ni de esa oferta, ni siquiera de la intencionalidad del Ayuntamiento de Baena en ningún momento en pertenecer a la comarca de la Subbética. Y si le soy sincero, francamente, más bien no hemos planteado la posibilidad de que Suero, Luque y Doña Mencía pudiesen acercarse a la comarca del Guadajoz más que nosotros acercarnos a la comarca de la Subbética. En un principio, cuando se diseñó el territorio, es verdad que existía la posibilidad de haberlo redefinido de otra forma. En el momento en el que Baena optó por diseñar esta comarca, la que tenemos ahora mismo, pues realmente ya no creo que en ningún otro momento se haya optado. Tenemos una comarca pequeñita, somos 5 municipios nada más, las subbéticas son bastantes más. Es mucho más difícil llegar a consenso o acuerdo en una comarca tan grande, con muchos pueblos grandes, muchos pueblos pequeños, con una diversidad muy importante dentro de esos municipios, y creo que Baena no ganaría mucho más perteneciendo a la subbética, ni nos daría más ventaja. Creo que la comarca está muy bien definida y en todo caso, ya le digo, casi hemos estado más cerca de intentar la posibilidad de acercamiento o de integración de Luque, Suero, Doña Mencía, que de Baena se incorporase a la subbética. Tampoco ha llegado ese momento, le digo que ha sido simplemente una reflexión, en ningún momento ha habido ninguna oferta, ni por parte de la Mancomunidad del Guadajoz a esos municipios que están en la subbética y se sienten cómodos en la subbética, y tampoco, de hecho, la presidenta, la actual alcaldesa de Suero, o sea, no ha habido ninguna oferta formal ni ningún tipo de ofrecimiento, pero en el pensamiento de Baena casi estaría más próximo a esa posibilidad que a la posibilidad de pasar Baena a la subbética. No se preocupe, al no ser prensa no hay titulares que mañana puedan salir diciendo tal cosa dijo el alcalde de Baena. Aquí se ha quedado y aquí se ha dicho. Bien, una de las cosas que también me gustaría comentar con el alcalde de Baena es
ese gran invento que es el tema del aceite y a través del aceite los componentes de ese club que no para de crecer sobre los amigos del olivo, esa historia genuinamente y bien creada por Manuel Piedrahita y que al final está generando, volvemos a la palabra, tantísima sinergia internacional, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que hemos conseguido es ampliar el concepto del aceite de oliva. El aceite de oliva no solo es el aceite que se ve para echar en la tostada, tiene un componente mucho mayor. En este sentido, la cofradía contribuye a la difusión y a la puesta en conocimiento de todas sus propiedades saludables, gastronómicas y de realmente las oportunidades que tiene. Pero también Manuel Piedrahita contribuye a la difusión de la cultura del olivo, no solo la producción de ese aceite. Y la cultura del olivo conlleva muchísimas más cosas. Lleva la parte de la cultura mediterránea, lleva la parte de nuestro clima, lleva la parte de nuestros productos, de nuestra gastronomía en todos los sentidos, y lleva una parte incluso en el pensamiento y en la forma de vida en la que vivimos también, pues la zona del Mediterráneo y la zona donde se afianza el cultivo del aceite de oliva. Es un árbol milenario, un árbol que representa en cierto modo la paz, pero que en cualquier caso tiene un componente mucho más allá que el aceite. Y ese componente global, ese aspecto en el que nosotros tratamos también de enlazarlo con el componente cultural, porque forma parte no solo de nuestros hábitos de vida, sino forma parte también pues, de algo que muchos extranjeros, que muchas personas del norte en cierto modo envidian. Envidian nuestro clima, envidian nuestra forma de vivir, envidian nuestra forma de relacionarnos, envidian en cierto modo nuestra alegría, nuestra forma de afrontar la vida, nuestro optimismo, y esa envidia al final, pues quizá algo de culpa o algo de virtud o algo de agradecimiento lo debamos al aceite de oliva y a la cultura. Y en ese sentido, pues es lo que conviene buscar esa sinergia en la parte de la cultura que nos da la gastronomía, también con el patrimonio, con nuestra historia y con nuestra forma de vida, para que suponga un atractivo adicional, no solo desde el punto de vista turístico, que vendrán, podrán disfrutar, degustar y que realmente eso, parte de eso, porque no se podrán llevar ni los monumentos, ni las piedras, ni los yacimientos, pero un poquito de aceite sí que se podrán llevar y podrán disfrutar luego en sus casas, en compañía de sus familiares, amigos, recomendarlos, porque además contribuirá no solo a recordar los buenos momentos que pasaron aquí con nosotros, sino contribuirá también a una vida mucho más saludable, que es lo que realmente también se recomienda. Alcalde, hace muchos años, este río que nos circunda, que nos une y que nos comunica, para este río había un plan muy importante que estaba dotado de una cantidad de millones de pesetas. Entonces, fíjense ustedes a dónde nos remontamos, creo que eran 117.000 millones, he dicho una barbaridad posiblemente, pero era una cantidad de dinero grandísima, de las cuales yo no sé si Baena ha visto algo, pero Castro no lo ha olido. Yo sé que había un programa en su momento, a mí no estaba yo en ese momento participando directamente en la gestión municipal, previos, como se refiere al programa LIFE. Sí. Eso fue en torno al 2003, de 2003 a 2007, si no estaba todavía la peseta, pues sí, entonces sí, hace más tiempo. Hace más tiempo. En cualquier caso, sí es verdad que hubo un programa LIFE en el que se desarrollaron algunas actuaciones, pero francamente creo que sí, que fueron actuaciones de limpieza, de asentamiento. No sé si con ese programa se llegó a desarrollar algún parque periurbano, alguna infraestructura, algún equipamiento mobiliario, pero que realmente sí no llegó a tener la repercusión, o por lo menos no llegó a satisfacer las expectativas que muchos ciudadanos habíamos depositado en él. Una mente mal pensada podía estar ahora elucubrando, podría ser ese programa uno de aquellos que se están investigando y que no llegaba el dinero a su lugar porque se perdió en el camino. No, no tiene nada que ver. En un principio aquello eran fondos europeos, igual que hablábamos de fondos FEDER. Le pongo el ejemplo, a nosotros se nos concede y se nos resuelve, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Baena, 9 millones de euros, de los cuales seremos capaces de ejecutar 4,5, porque no tenemos capacidad para ejecutar más, para adelantar más dinero. Y en ese caso no significa que los otros 4,5 se pierdan en el camino, sino que realmente certificamos hasta 4,5 millones o hasta 5, hasta donde seamos capaces de llegar el 15 de marzo del 2015, y luego nos abonarán la parte correspondiente de lo que hayamos sido capaces de ejecutar. En aquel momento se hacía también el programa LIFE con una estructura que se había diseñado entre los municipios. No sé la financiación en un principio cómo la tendrían, pero sí es verdad que hay que diferenciar entre la resolución del dinero que se le concede y luego el efectivo, el ingreso efectivo de ese dinero
que realmente suele llegar una vez que se ejecuta el programa, y en ese sentido, pues hasta donde se certificase, pues entiendo que se recibiría luego el efectivo de esa ayuda en función del grado de ejecución de ese programa. Si no se ejecutó en mayor medida, pues difícilmente vendría bastante menos dinero, que en un principio la resolución inicial supusiese una cuantía que supone, desde el punto de vista mediático, un titular importante y grandilocuente, pero que luego a la hora de la verdad hay que desarrollarlo, hay que ejecutarlo, y si no tiene tesorería, no tiene liquidez para poder adelantar ese pago, resulta mucho más difícil. Sí, le puedo asegurar, alcalde, que aquí despertó muchísima ilusión, muchísimas expectativas, se generaron muchas ilusiones, muchos proyectos que fueron pagados y que al final no vieron la luz. Eso también causó muchísima decepción en la gente que tenía aquella ilusión. Bien, finalizamos, alcalde. Hemos hablado de la ley de racionalización de la administración local, que conllevaba igualmente la regulación de los municipios, de los concejales que representaban a los municipios en el pleno municipal. ¿En qué medida puede verse afectado, si se vería, si esto llega a buen término, esta ley, el Ayuntamiento de Baena? A nosotros, sinceramente, nos viene hasta bien, desde el punto de vista egoísta y desde el punto de vista de los concejales. Eso no debo decirlo tampoco en voz muy alta, pero sí es contraproducente. El Partido Popular piensa que ha hecho una ley, y desde el punto de vista político, porque al final se vende la parte política de racionalización del gasto público, y al final, con total sinceridad, el alcalde de Baena seguro que sube el sueldo en la próxima legislatura. Seguro. Porque la tabla que sale de retribuciones es mucho más alta que lo que están cobrando ahora mismo, pero tanto el alcalde de Baena como la inmensa mayoría de concejales de todo el territorio nacional. La mayoría de los concejales no reciben dinero estando en sus municipios. Pequeños municipios no reciben ni un céntimo. Y municipios medianos, realmente la asignación al final, la mayoría, pues son simplemente algo por asistencia que puedan, en cierto modo, paliar los gastos que al final están teniendo diariamente en la dedicación que desarrollan durante todos los días. Por tanto, parece contraproducente algo que se hace para racionalizar y para suponer un ahorro, y al final no solo te da la posibilidad, es que te recomienda que realmente puedas incrementar. Claro, bien es cierto también que luego, por otra parte, se producen abusos importantes en grandes capitales, donde el número de los salarios de los cargos públicos, incluso del personal eventual de confianza de los asesores, pues realmente completamente desproporcionado y completamente difícilmente sostenible. Y evidentemente ahí sí que conviene pues regularlo de alguna forma, pero más bien me parece que es una cuestión de sentido común. No creo que fuese necesario sacar una ley, es una cuestión de sentido común, en el sentido de que los ciudadanos depositan tu confianza para que puedas desarrollar una gestión transparente, una gestión clara y una gestión con el personal que tiene el ayuntamiento. Si te cargas de muchísimo personal eventual y al final acabas metiendo personal de los partidos, lo acabas metiendo en las administraciones, pues me parece un error muy grave, porque se acaba abusando de la confianza de los ciudadanos. Eso normalmente en los municipios medianos, pequeños, no suele pasar. Y por tanto, esa ley de racionalización es verdad que nos está apretando bastante. Eso sí que tengo que reprochar, en el sentido de que en un principio se nos permitía un endeudamiento hasta el 125% a las administraciones locales. Eso se ha bajado hasta el 75% que tienes que cumplir como requisitos para poder optar a la solicitud de algún tipo de financiación. Y por otra parte, cada vez se nos está exigiendo más ese pago tan famoso del pago a proveedores a 30 días, que nos obliga en momentos de especial dificultad a tener que estrangular mucho más la economía local, el ayuntamiento y la gestión de ese ayuntamiento, acabando por dejar de hacer muchas cosas que también son necesarias, incluso en políticas sociales, incluso en ayudas que se puedan dar, que ahora son necesarias. Si recibimos los ayuntamientos, acaban recibiendo una menor financiación y económicamente tienen menos fondos, pero a su vez tienes que ayudar a más familias, porque hay más familias que lo están pasando más. Tienes que poner esa parte solidaria, esa política social, con un mayor número de contratos, con un mayor número de programas que permitan por lo menos un respiro a esas familias. Pues francamente, nos acaban estrangulando mucho al ayuntamiento, nos ponen las cosas francamente difíciles. Jesús Rojano, pues suerte en las próximas elecciones, si es que decide dar ese paso en un momento complicado, delicado, económico, pero también político, porque el panorama se está abriendo de tal manera que hay una cantidad de grupos políticos que tienden a formar parte, si no directa, indirectamente de la política, y eso en muchos casos puede condicionar lo que pueda ocurrir en un territorio, en un municipio. Las urnas hablarán. Muchísimas gracias de nuevo por invitarme y darme la oportunidad
poder intercambiar impresiones, y además agradezco también el tono y el momento tan agradable que hemos tenido la oportunidad de compartir. Siempre esta casa está abierta para cuando crea usted necesario difundir o comentar cualquier tipo de cosas que al final repercuta tanto a Baena también como al territorio, como anteriormente habló. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos con todos ustedes, una pausa para la publicidad y ahora enseguida estamos presentándole a todos ustedes a alguien que conocen sobradamente, pero que ahora va a asumir la responsabilidad de un grupo político que intenta regenerarse en esta nueva etapa. Vuelve el Partido Andalucista con Antonio Jurado como primer secretario local.